Decíamos al principio del programa, quizás, depende de cómo evoluciona la cadena de los hechos, estemos ante un cambio o ante la caída de lo que significa hoy la red social por excelencia. No sé si significará solamente un cambio de paradigma económico, un cambio de paradigma en la comunicación, un cambio de paradigma en la cultura. ¿Por qué no? Porque, reitero, estamos ante la posibilidad de que sucumba, de que caiga lo que hoy es la red social más conocida basada en la tecnología. Por si alguno no lo sabe todavía, Facebook está enfrentando un proceso judicial en el cual se acusa a la compañía, a través de su responsable, Zuckerberg, de haber amañado o por lo menos ayudado a amañar las elecciones en Estados Unidos con ciertas cuestiones que estaban a su alcance tecnológicamente y comunicacionalmente para influir en el resultado de las elecciones. Algo de esto, quizás visionariamente, quizás no, se vio en algunas series políticas, o por lo menos con mucha influencia política, que, por ejemplo, llevan el nombre de House of Cards o Scandals, abordan el tema de la comunicación y la influencia de la comunicación en la elección de las personas que, bueno, justamente tienen la posibilidad de decir estos son los gobernantes. Reitero, algunos años antes, la televisión, o por lo menos las series, lo abordaban. Hoy se está discutiendo en el plano de la realidad y peligra, pongámoslo entre signos de pregunta, el reinado o el imperio de Facebook. Pero me parece que nosotros hasta aquí podemos hablar. Me parece que el resto es tocar de oído, así que vamos a convocar al especialista acá. Ahora sí le damos la bienvenida formalmente al doctor Marcelo Temperini. ¿Cómo va, Marcelo? ¿Cómo va, Sergio? Un gusto estar acá con ustedes, Marito. Bueno, ¿ante qué estamos discutiendo de esta cuestión? Mira, en cuanto te escuchaba atentamente lo que decías, particularmente no creo que peligre Facebook. Ajá. Y daría mi opinión con respecto a este tema. No creo que haya tampoco un delito en sí. Para explicarle un poco a la gente brevemente lo que pasó, porque se compone como de varios episodios esta película. El primer episodio es en el 2014, en donde un investigador de la Universidad de Cambridge genera una aplicación, como tantas otras que la gente utiliza en Facebook, acerca de me parezco a tal famoso, del horóscopo, claro, un montón de cosas, de jueguitos y todo. Bien pasatistas. La gente tiene que entender una cosa. Cuando uno entra a Facebook ya acepta unos términos y condiciones legales en donde uno da el consentimiento acerca de la utilización de los datos que nosotros brindamos con distintos fines. Datos sensibles. Todo tipo de datos. Cada uno decide qué datos brinda. Y vos podés postear la foto de tus hijos, las vacaciones o lo que te guste, digamos. Que vas a ver un grupo de cumbia, lo que sea. Sí. En un segundo plano está el contrato que aceptamos cuando utilizamos la aplicación. Aplicación que no desarrolla Facebook en sí, que hay un desarrollador que la genera y tiene su propio contrato. Donde el desarrollador te dice, mira, para utilizar esta aplicación que te va a decir a qué famoso te conoces, me tenés que dar tu foto de perfil, la foto de tus álbumes y acceso a todos tus amigos. Exacto. ¿Sí? Esto es totalmente lícito. Uno decide si uno accede o no accede a esa aplicación, si se divierte o no viendo el horóscopo, o en este caso era una aplicación que era un test de personalidad, ¿no? Quiero saber qué personalidad tengo o qué coeficiente intelectual, ¿no? Tengo, bueno. Esa es la que había desarrollado este profesor. Esa es la que desarrolló Alexander Kogan de Cambridge. El único detalle jurídico que yo encuentro en este caso, es que en esos términos y condiciones de esta aplicación se decía que esos datos iban a ser utilizados con fines científicos o académicos. Bien. ¿Qué es lo que sucede? 270.000 personas utilizaron esta aplicación, permitiendo el acceso a sus propios datos y a datos de sus amigos. Claro, si uno calcula, porque por eso para mí está muchas veces mal titulada la nota, dice, se robaron 50 millones de usuarios en Facebook. No es que Facebook tuvo una brecha de seguridad y ahí entró y se llevó 50 millones de usuarios bajo el brazo. No. No hubo un hackeo de nada. No hubo ningún hackeo acá. 270.000 personas aceptaron esta aplicación, permitiendo el acceso a sus amigos también. Claro. Cuando digo el acceso, ¿qué es lo que yo accedo? Accedo al listado de amigos, a la cantidad de me gusta que tiene, a saber qué noticias comentaste, qué compartiste. Algoritmos. Información que de todas maneras estaba pública. Digo, cuando uno habla de la filtración de datos privados, es información que yo, si entro artesanalmente a tu perfil, la veo igual. ¿Qué es lo que hizo esta aplicación? Lo automatizó. Si vos multiplicás 270.000 por un promedio de 3.000 amigos por persona, exacto, te da los 50 millones que todo el mundo habla. ¿Sí? No es que 50 millones de personas utilizaban esta aplicación. Claro. Eso por un lado. Este muchacho recolecta esa información, arma un algoritmo bastante interesante que lo que hace es un estudio que desarrolló esta universidad
que lo que hace es establecer perfiles psicológicos de alguna forma en base a la cantidad de me gustas que vos tenés. Entonces, si yo sé si te gustan los cosméticos, dicen ellos una parte, bueno, yo sé que tenés tendencias para un lugar, si te gustan las bandas de rock, si te gusta la cumbia, si te gusta el pop, si compartís noticias de este estilo, si comentás este tipo de noticias, sos más conservador. Bueno, todo esto lo hicieron y establecieron parámetros, perfilaron a la gente. Sí. Únicamente con los me gustas y con los comentarios que hacen debajo de ciertas publicaciones, no con publicaciones propias. No únicamente, no es menor. Únicamente, se agarra todo el conjunto con el tipo de fotos, digamos, hay todo un análisis muy minucioso, pero es información que la gente compartió, digo, ¿sí? La expuso, estaba ahí. Expuso, esta persona toma esta información y genera estos perfiles. Esta información se vende por un valor importante a otra empresa que aparece Cambridge Analytica, que es una empresa especializada, digámoslo de alguna forma, en el marketing político. ¿Ahí no hay delito de ninguna forma? Es que en definitiva lo que hace es una venta de datos. Habrá que ver, porque también esto, fíjense que hay una cosa que está bueno también decirlo. En los Estados Unidos tiene una política de protección de datos distinta a la que tiene Europa. Europa son países mucho más proteccionistas en este sentido sobre la protección de datos personales. En cambio, los Estados Unidos dicen, mira, si vos lo aceptaste por contrato, ya está, estos no terminan siendo derechos o garantías que no se pueden tocar de alguna forma. Cada persona decide lo que brinda. Terminan siendo datos que uno cede. Sí. Por algo el servicio es gratis, la gente en su casa tiene que pensar, vos utilizás Facebook, utilizás Instagram, WhatsApp, ¿qué? ¿No tiene costo? ¿Qué son ONG? ¿Son empresas solidarias? No, claro que no. El costo, digamos, el negocio está en los datos, digamos. Si no, uno no puede ser tan ingenuo de decir, no, esta gente lo hace porque puso una red social porque... Claro, bueno, eso para la gente misma que empiece a entender, digamos, cuál es el negocio de fondo. Se pasan estos datos de una empresa a otra. ¿Qué es lo que hace Cambridge Analytica? Con una inversión enorme acerca, digamos, de una persona muy allegada a Donald Trump, por eso también después se lo asocia con las elecciones de Estados Unidos. Claro. Toma esta información y decide armar una campaña política dirigida de acuerdo al pensamiento de cada uno de los usuarios. Increíble. Entonces no es que yo te muestro publicidad de cualquier tipo a cualquier persona. No. Hay una frase muy interesante que dice uno de los chicos que termina revelando todo este caso. Si yo conozco todos tus miedos, si yo conozco todo lo que te gusta, yo puedo susurrarte al oído y manipular de alguna forma tus decisiones. De todo tipo. Claro, claro. En este caso la que interesaba era la política. Digo, si había una persona que claramente, pongamos a Estados Unidos, ¿no? Tiene cierto rechazo hacia los mexicanos, a los extranjeros y demás, la noticia que se mostraba, y acá es donde la campaña se vuelve un poco sucia, porque ¿qué se hizo? También se construyeron noticias falsas para mostrársela a determinadas personas. ¿No? ¿Qué sé yo? La construcción de un muro para evitar que... Era como un gran reality en tu muro de Facebook. Sí, bueno, pero por eso, acá está la manipulación. Y digo, ¿esto es ilegal? No. ¿Por qué hizo esta gente? Invirtió en Facebook, dijo, Facebook es una empresa que si vos pones el dinero, te pasa publicidad. Y esta gente dijo, a estas personas, mostrarle esto, esto y esto. Qué increíble. ¿Tiene culpa Facebook por aceptar publicidad? Por ser el medio, ¿Iba a chequear Facebook si eso es real, si no lo es? Yo no le veo responsabilidad en ese sentido. Pero Marcelo, esto que estamos describiendo viene pasando desde los 50 en adelante con la construcción de un enemigo después de la Guerra Mundial, con distintos medios de comunicación. Hoy es Facebook, pero en algún momento fue la televisión, en algún momento fue la industria del cine en Vietnam, los diarios. En las últimas elecciones de Argentina, candidatos de alto nivel estudiaban qué es lo que se hablaba en cada una de las vecinales para después ir en el discurso político y enfocarse en esos reclamos históricos que ha tenido cada uno de los vecinos. Bueno. ¿Está mal esto? No, los gobiernos en definitiva lo que está haciendo es una especie de inteligencia previa y ajustar un discurso político. Digamos, uno podrá decir, creo que desde el punto de vista ético o moral, decir, bueno, la verdad que quizás no sean son prácticas, ¿viste? Sí, digamos, no meterse con noticias falsas, una cosa, porque una cosa es inventar, digamos, manipular noticias para asustar a la gente. Qué trabajo. ¿Qué trabajo? Y la inversión es millonaria. Es un trabajo que requiere una inversión millonaria, pero con los algoritmos de hoy es un trabajo de suma precisión. Sí. Y mucho más facilitado en estas cuestiones matemáticas que nosotros no entendemos y que las máquinas hacen tan rápido. ¿La realidad supera la ficción, entonces se puede decir? Sí, a ver, creo que a mí me parece fascinante lo que ha pasado. Creo que aquellos que trabajamos en seguridad, esto hace tiempo, ¿sabes? Esto es el Big Data, es la utilización de Big Data, es el procesamiento masivo de datos implementado en política. La agenda setting evolucionada. Ahora,
¿Qué es lo que puede hacer la gente? La gente tiene el principio número 1 es desconfiar de toda información que aparece en Internet. De toda información. Salvo que sea un medio muy, digamos, de muy alto nivel, que bueno, acá hay periodistas de fondo, esto está recontra chequeado. Pero hay que pero para que la gente agregarle siempre desconfía, un porqué. La gente desconfía también de cosas que aparecen en la televisión con Y está periodistas perfecto, también. y está perfecto. Pero siempre Pero hay que agregar un porqué. tiene que tomar claramente. ese hábito de desconfiar primero y chequear, porque si no, digamos, lo que va a pasar es cada vez más esto. Te van a empezar a mostrar cada vez más cosas, pero con un sentido. Y el sentido es manipulación para que compres No van a cosas, ser las cadenas que... de WhatsApp, no van a ser cuestiones mucho más profundas. Esto es de Truman Show, chicos. Estamos viendo la realidad virtual. En cualquier momento nos damos cuenta que estamos viendo la realidad Yo no virtual. creo, no, a mí no, la verdad es que no me asusto, porque creo que es parte del negocio, que hay que aceptarlo como tal. Como bien decía Sergio, esto pasó históricamente con los medios de comunicación. Antes, quien accedía a la radio o quien accedía a la televisión, desde acá, desde este lado de la cámara, vos decidís qué comunicás, de qué forma lo comunicás, Sí, y todos son responsables. Ahora, cuando esto se lleva a Internet, ya no es tan claro, ya no es un periodista, no es una persona quien se hace responsable del otro lado, ya cualquiera puede hacerlo. Y esto genera que si el que está del otro lado, quien produce el contenido, puede hacer cualquier cosa, bueno, estas son las consecuencias. Marcelo, ¿puede tener implicancia esto o puede hacer resurgir un debate que tenga que ver con lo que hace un tiempo discutíamos y ahora por lo menos está en stand-by? Supongo que más adelante se iba a discutir, pero esto a lo mejor puede acelerar el debate sobre el voto electrónico. Mirá, ¿Tiene algún punto de el punto de común? conexión creo que es, leía a Javier Esmaldoni, que es uno de los principales personas y profesionales que están en contra del voto electrónico. Yo desde el punto de vista de la seguridad de la información no estoy de acuerdo con la implementación del voto electrónico. Creo que no estamos preparados, que la tecnología no está preparada para garantizar lo que tiene que garantizar el sistema de votación. Exacto. Que es el secreto y la seguridad. Creo que esto es una muestra de cómo, cuando uno no entiende cómo funcionan las cosas, por ejemplo, la gente no entiende cómo funcionan las aplicaciones que acepten Facebook para hacer un test de personalidad, todas las consecuencias que puede llegar a traer. Todas las vulnerabilidades que crea. Yo no sé si decirte vulnerabilidades, pero fíjate que simplemente con información, porque acá los que hay es información. Digo, yo sí sé, no sé, en qué horario votás, en qué escuela votaste, de qué forma. Puedo empezar a traducir esa información en otros factores. Claramente acá se muestra, digo, acá es posible, lo que ha hecho esta gente es parametrizar un montón de características, y no estoy hablando de compartir una noticia de tal o cual partido político. Estamos hablando de costumbres, estamos hablando de consumos. Sí, bueno, nosotros podemos saber, el estudio dice, si yo analizo 70 me gusta, puedo saber hasta acá. Si vos me das 300 me gusta, yo puedo incluso saber si tus padres están separados, si son divorciados. Si yo analizo hasta 500 me gusta, puedo saber si tuviste algún trauma en la niñez. Digo, este es el nivel que estamos. Por eso la gente, por eso Facebook te pregunta, ¿cómo te sentís? ¿Por qué no me compartís más cosas? ¿Qué estás pensando? ¿Qué libros leíste? ¿Qué te pareció la película? Bueno, la gente tiene que disfrutar las redes sociales, porque con esto no estoy queriendo decir, no, claro, ¿cómo solucionamos esto? No paguen el Facebook ni cancelen la cuenta. Se soluciona cancelando, porque aparte en el momento en que vos tenés un celular, ya aceptaste ese contrato en la compra del propio dispositivo. Claro. Si tenés una Smart TV en tu casa, tenés lo mismo. Y aparte cuando bajás la aplicación también, viste que acepto. Y nosotros le mandamos siempre a aceptar sin saber lo que estamos aceptando. Hay un montón de políticas que tienen que ver justamente con esto que contabas al principio, ¿no? Vos sabés que en algunas jornadas o congresos a veces se debate en torno a esto de la privacidad. Es, si yo viniera un día al programa y me sentara acá y le explicara a la gente punto por punto lo que dice el contrato de Facebook, no lo va. Lo puedo hacer, lo hacemos un día. Digo, ¿en serio vos pensás que va a existir gente que va a cancelar su cuenta? Si yo incluso te explicara cómo es digamos, lo que le estoy diciendo ahora, cómo es el negocio, qué va a pasar con los datos, es una sesión, esto es un intercambio. Como cuando no hay una premisa que cuando no hay dinero en el medio, el producto sos vos. La gente yo creo que de todas maneras lo va a seguir usando. Y eso no me parece mal. Sí, lo que yo me gustaría es que sea pensado, digamos. Que sea un uso, que sea consciente la gente de lo que está pasando y que utilice de forma responsable en este sentido las redes. Ahí está. No sé si queda... Para mí quedó clarísimo. Pero el tema es interesantísimo. Sí, claro. Realmente. Sí. La verdad es que creo que, como decía Sergio, esto no hay que dejarlo pasar porque creo que dispara o abre un montón de debates de los cuales hay que hacernos cargo.
y también decidir, digamos, qué queremos avanzar con una legislación para evitar que esto pase a futuro. Marcelo, la última, ¿qué crees que va a pasar? ¿Va a haber un juicio? ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que Facebook sí en Gran Bretaña y en algunos países de Europa va a tener que dar explicaciones. Ellos son muy estrictos en cuanto a sus políticas, al deber de información al usuario, que es lo que ellos dicen. Vos tenés que, el usuario no te va a leer. Entonces vos tenés que aclararle y un poco hacerle un video interactivo donde le expliques al usuario las consecuencias de utilizar esas aplicaciones. Ahí está. También recordemos que en base a esto que pasó hace 2 años lo de la aplicación, Facebook ya cambió sus políticas y términos y condiciones en donde ahora ya no es posible hacer lo que hizo esa empresa en ese momento. Ah, bien. Ya hubo cambios, pasa que esos cambios fueron silenciosos, porque en el momento que Facebook se da cuenta que los datos se vendieron y no se usaron para fines académicos o científicos, Facebook cancela esta aplicación. Ahí está. Y le dice, borrá los datos. ¿Qué es lo que sucede? Es imposible comprobar de que esa empresa borró los datos. Claro, sí. Claro. ¿No? Imposible. Bueno, gracias, Marcelo. Por favor, un gusto estar acá. Realmente, siempre es un placer recibirlo, más en estos temas, realmente que interesan y mucho.